Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Así como estábamos, así como están las luces, todo está bien, pueden sentarse un momento. Gracias a la agrupación. Quiero que reflexionemos por un momento. Hemos participado de esto que es tan extraordinario, y creo que el latir de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma interior siempre tiene la esperanza gloriosa que sin lugar a duda un día, como dijo el Señor mismo, lo haremos juntamente con el reino de su Padre. Hablar de la compasión de Jesús es hablar de un hecho muy real. Y yo quiero meditar por unos momentos, porque tenemos que hacer otras cosas más en este culto. Pero yo quiero meditar, que juntos meditemos en lo que es la compasión de Jesús. Una compasión sin límites. Diga conmigo, una compasión sin límites. La Biblia nos dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. En otra ocasión, cuando vio las multitudes, lo vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. La palabra compasión se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos escritos de los evangelios nos demarca que una de las formas en que el Señor producía milagros, maravillas, y Él intervenía favorablemente en las necesidades del ser humano en cada etapa, en cada necesidad de la vida, es porque sencillamente Jesús tenía compasión. Es tan interesante hablar de la palabra compasión que no podríamos realmente finalizar este tema sin decir que eso es lo que manifestó la gracia de Dios en la vida, ministerio de Jesucristo durante todo su tiempo que estuvo en la tierra. Es algo que nosotros debemos de ministrar y de que nosotros debemos de orar al Señor para que cada vez más la unción que hubo en Jesús, una unción de compasión por la gente, pueda haber en la vida de cada uno de nosotros, por lo cuanto nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, con habilidades, con capacidades que el Señor nos da para hacer la obra que Él nos ha encomendado hacer en este tiempo. Por lo tanto, necesitamos, diga conmigo, necesitamos saber que debemos de operar bajo la unción de compasión. La unción de compasión es una unción que emana de Cristo en todo momento. Entonces Él habló compasión para la gente que las veía perdidas. Él dijo: tengo compasión, y eso lo llevó a sanar a las personas enfermas, a restaurar las heridas, a vendar a muchos corazones heridos, y cumpliéndose así la palabra profética del profeta Isaías. Jesús fue movido en compasión durante 3 años y medio que Él estuvo ministrando en plenitud. Y cuando nosotros podemos observar en todo momento, observamos que Juan el Bautista, a través de sus discípulos, le manda a preguntar: ¿eras tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Y lo que podemos observar, que la respuesta que Jesús da a Juan el Bautista es: decidle a Juan, he aquí, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, a los pobres les he predicado el evangelio, pero sobre todo lo hago porque tengo compasión de la gente. Yo sé que la presencia del Señor está aquí en esta mañana, porque Él está donde están 2 o 3 reunidos y congregados en su nombre. Por lo tanto, no tenemos la menor duda que la presencia de Jesucristo
el mismo Señor se mueve por su Espíritu en esta mañana, aquí en este lugar, como se mueve en cada lugar donde es glorificado su nombre. Y si nosotros pudiéramos, o mejor dicho, si nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos, podríamos ver a Jesús en la misma forma como estuvo en la tierra hace más de 2000 años atrás. Él sigue diciendo: tengo compasión de la gente. Y como tengo compasión de ti, puedo cambiar lo que tú no puedes cambiar, y puedo sanar lo que tú realmente lo hayas difícil, imposible, y puedo resolver lo que tú no puedes resolver. Necesitamos entender que la misma manera en que Jesús actuó en la tierra es la misma manera como Jesús actúa a través y por medio de su iglesia. No importa cuáles son tus cargas, tus tribulaciones, tus aflicciones, atrévete a pensar y que tus oídos puedan recibir la palabra: tengo compasión de ti, por eso anhelo bendecirte. Muchas veces no entendemos la inmensidad de la compasión, y algunas veces pensamos que compasión es ponerse a llorar desconsoladamente. Otras veces pensamos que compasión es ponerse quebrantado, y eso es parte de la dinámica de la relación que tenemos con Dios. Pero compasión es sentir dolor por el sufrimiento de la otra persona. No lo tengo, pero tú lo tienes, y por cuanto tú lo tienes, yo no puedo mirarte como algo que no me importa, sino sí me importa. Anhelo que tú recibas un estado de salud tan fuerte y tan bueno que tú te sientas bien para servir al Señor y ser de bendición para tu familia y para tu casa. Yo no puedo pensar diferente, no puedo actuar. Hay algunos que dicen: bueno, está enfermo, pues alguna causa, por eso le pasa lo que le pasa, lo que le sucede, lo que sucede. Yo no veo a Jesús hablando así. Jesús actuó en compasión. Cuando las multitudes le apretaban, Él sabía realmente la gente que le tocaba porque tenía fe, y los que le apretaban sencillamente porque había mucha gente. Él sabía y percibía el que le tocaba con fe y el que simplemente se apretujaba, como quien dice, porque no había lugar para seguir caminando. Él notaba la diferencia. Y Él está aquí en esta mañana, en este mediodía. Y quizás has venido aquí diciendo: seguiré realmente adelante y me conformaré como me siento, lo que tengo, la enfermedad que estoy padeciendo, el dolor que estoy padeciendo. Y Jesús te dice: no es necesario que sigas haciéndolo. La Biblia nos dice de una manera muy especial, me gusta, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y va a encontrar las veces que Jesús repite la palabra compasión y misericordia. Cuando Él tuvo compasión, hay una unción especial que fluye de Cristo cuando Él siente compasión, y es sanidad al enfermo o salvación al perdido. Y eso es lo que el Señor siempre hace. Ahora, hay una palabra en la Biblia, en las Escrituras, que dice que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Como diciendo: Él vino al mundo no para que el mundo sea destruido, sino para que sea salvo. Porque Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Él vino para traer misericordia, Él vino para traer compasión, Él vino para traer gozo, Él vino para traer amor, Él vino para traer aquellas cosas que el hombre y la mujer había perdido por consecuencia del pecado. Cuando nosotros leemos el libro del Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta la secuencia de un milagro tras milagro, y todos los milagros en Lucas son diferentes uno del otro.
Pero lo que movió a Jesús, de acuerdo al relato de Lucas, es un libro maravilloso que podemos leerlo para que nos demos cuenta de la intensidad y de lo que el Señor nos quiere proyectar. Pero podemos observar que hay diferentes necesidades. Aún Mateo nos da referencia de eso. Y tenemos un caso muy particular. Dentro de tantas escenas de sanidad y de milagro, el Señor se detiene para escuchar por compasión y misericordia a un hombre que nadie se podía acercar, menos conversar con él, menos poner la mano. Y me estoy refiriendo al leproso. Un hombre leproso en los tiempos de Jesús era quitado de la sociedad, alejado de su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus familiares. No podía convivir con ellos. Es una enfermedad declarada inmunda. Tenía que tener una forma de vestido o una vestimenta que desde lejos también pudieran conocer que ese hombre era leproso. No podía vestir como el resto de la gente. Y mientras él caminaba, él tenía que decir la palabra inmundo para que nadie se acerque a él. Pero como él supo de la compasión que emanaba de Jesús, él dijo: todos me han desechado a causa de mi enfermedad, pero sé que hay uno que no me puede desechar a causa de su compasión. Los demás que me rodean, la sociedad, el pueblo, mis familiares, todos aquellos que me rodean, la gente más cercana a mí, me ha rechazado. Pero hay uno que sé que es el único que puede hacer algo por mí. Todos conocemos ese pasaje. Lo hemos leído, lo hemos memorizado, lo sabemos. Se nos ha predicado muchísimas veces. ¿De qué manera? Y no voy a detenerme a explicar detalle por detalle de lo que representa la lepra, pero la lepra también es un tipo y figura del pecado. Alguna vez nos asombramos quizás cuando vemos a un hombre leproso físicamente en su cuerpo, una mujer, por una enfermedad que va destruyendo su cuerpo, va desintegrando sus órganos, su piel, su organismo. Pero sin embargo también todos de una forma o de otra somos espiritualmente, hemos sido leprosos, y en esa condición de lepra nos hemos acercado a Jesús, y Él solamente pudo ser capaz de sanar nuestra lepra espiritual, que era el pecado. Y en este caso que nosotros tenemos, el caso de este hombre, tenemos ejemplos notorios. En este caso, la Biblia nos habla de 10 leprosos que se acercaron a Jesús, y Jesús dijo: váyanse, muestren al sacerdote. Y mientras ellos se iban camino a la orden que el Señor había dado, dice que la lepra iba desapareciendo de sus cuerpos, y uno solo regresó a darle gracias al Señor de los 10 que había. Pero en este caso es muy particular. El caso que yo estoy hablando, no estoy hablando de los 10 leprosos. Estoy hablando de un hombre que sabe que Jesús pasa por allí cerca, y entonces dijo: esta es la oportunidad. He oído que Jesús es compasivo. Nadie puede orar por otro a menos que tenga la unción de compasión. Tú tienes que discernir por el Espíritu el que tiene el Espíritu de Cristo y el que no tiene el Espíritu de Cristo. Tienes que discernir que no todo el mundo que habla y predica el Evangelio tiene compasión por la gente. Y si no tiene compasión por la gente, el espíritu que está en él no puede ser nunca de Cristo. La gente que opera en una verdadera integridad y que Dios es el que interviene soberanamente, es aquellos que operan bajo el espíritu que hubo en Cristo, compasión por la gente. Que cuando van a orar por un enfermo no se están burlando, sino están sintiendo el dolor que aqueja a esa persona, y se ponen en el lugar de esa persona para orar al Señor y sentir que esa persona, a menos que el Señor opere un milagro instantáneo o progresivo, nadie puede librarlo de la condición de enfermedad que está sometido y que está sentenciado a vivir el resto de sus días. No todos los que oran por la gente son gente reales. Y no todo el que ora y clama ora en la unción de la compasión de Cristo para ministrar favor y misericordia a los dolientes o a la gente que necesita del Señor. Necesitamos operar bajo el espíritu que hubo en Cristo.
no bajo un espíritu de vanagloria, ostentación, orgullo, vanidad, fama progresiva. No, eso no procede del Espíritu del Señor. Eso procede de Babilonia, del mundo y de las tinieblas. Pero nosotros tenemos que operar bajo el Espíritu como en Cristo. Si tú y yo comenzamos a operar con el Espíritu que hay y hubo y hay en Cristo, vamos a ver cómo Dios va a comenzar a usar nuestra vida, sentir dolor por el sufrimiento del otro o de la otra persona. Jesús nunca supo en su vida terrenal lo que era un cáncer, lo que era una lepra, lo que era un tumor, lo que era una ceguera, lo que era una sordera. Pero en la cruz Jesús sintió el efecto de todo eso, porque llevó todas nuestras enfermedades. Y mientras iba camino al cumplimiento de la redención, conforme el Padre lo había determinado, Él seguía entendiendo de una forma clara, de una forma tangible y real, que su propósito era llevar todas las enfermedades. Por eso que lo único que Jesús pudo hacer, diga conmigo, lo único que Jesús pudo hacer es ministrar con compasión. Me permite que pensemos un momento y nos pongamos en lugar del hombre leproso, en lo mucho que sufrió. La Biblia no dice cuántos años fue que sufrió el leproso. No sabemos cuánto. La Biblia no especifica. Lo único que sabemos que fue alejado, como he dicho hace un momento, de toda su familia, esposa, hijos, hogar, y que tenía que vivir el resto de sus días solo hasta que se muriera. Lleva vestido, o tiene un vestido especial, para que todo aquel que se le acerque o no se le pueda acercar, por medio de la señal que carga en su propia forma de vestimenta. Y cuando él venía a alguno, tenía que advertir que no se acercara. Si su propia esposa decidiera acercarse a él, también no lo podía hacer. Los hijos no lo podían hacer. No solamente cargaba con la sentencia de una enfermedad que deterioraba progresivamente su cuerpo, sino la sentencia de que en el momento de más dificultad no tenía nadie que lo pudiera consolar ni ayudar. Esta es una situación bien difícil. Pero dice que el leproso se acercó a Jesús. Diga conmigo, el leproso se acercó a Jesús. La diferencia hace nuestra actitud que tenemos para con Jesús. He hablado y estoy diciendo compasión sin límites. No intentes de justificarte ante Él. Simplemente humíllate y reconoce que necesitas de Él. No te justifiques. No trates de explicar la razón y decir lo que me pase por esto, aquello. No le explique nada. Sencillamente humíllate y acércate a Él. Como se acercó este leproso. Y sencillamente las palabras del leproso quizá denotaron en parte fe y en parte duda. ¿Por qué fe y duda? Porque si no tuviera fe no se hubiera acercado a Jesús. ¿Y por qué duda? Porque le dijo, si quieres puede limpiarme. O estás seguro que te va a limpiar, o no estás seguro que te va a limpiar. En realidad yo diría que eso no es más bien duda. Eso es como diciendo, Señor, estoy en tus manos. Sé que tú lo puedes hacer. Lo único que quiero es que tú me sanes. No sé si quieres, no sé si puedes. Pero lo que él no tenía en cuenta y lo que él no conocía era esa fase, que era la fase de compasión. Y el Señor sintió el dolor del leproso, tuvo compasión de él, y él lo único que le dijo, que fue movido a compasión. Y al moverse el Señor a compasión le dijo, quiero. Para eso he venido. Deseo, anhelo. Y el Señor dijo, sé limpio. Y el leproso se ve en sus manos y es totalmente limpio.
Sí, estamos haciendo eso. Yo sé que algunos de ustedes me escucharon hace mucho tiempo, otros no, cuando yo he predicado una vez este mensaje, pero algunas veces decimos, pero esto sigue el Señor haciendo, sigue sanando a los leprosos. Sí, sigue sanando a los leprosos. Yo nunca, lo digo por los que escucharon, les refresco la memoria, los que no lo escucharon pues lo van a saber. Yo nunca me voy a olvidar un día, yo tenía unos 16, 17 años de edad y yo estaba ministrando en una provincia de Argentina. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Estaba en una iglesia, era una campaña que estábamos haciendo, orando por las almas y orando por los enfermos. Y a mí lo que me llamó la atención, una mujer que estaba como a la mitad del lugar donde estábamos, en el templo. No hacía tanto frío como para que la mujer llevara guante en sus manos, pero la mujer estaba cubierta, tenía en toda su cabeza un pañuelo y no se le miraba nada. Prácticamente lo único que yo podía ver eran sus ojos. Pero mientras yo estaba predicando, y justamente prediqué acerca del leproso, y cuando hice el llamado por la gente a aceptar al Señor, pasó mucha gente, pero esa persona también pasó. Y lo único que yo vi de sus ojos, que comenzó a llorar. Y me recuerdo que en el momento que ella comenzó a llorar, yo dije estas palabras: el mismo Jesús que caminó por la tierra de Israel es el mismo Jesús que está en esta mañana para sanarte y para limpiarte aunque tenga lepra. Y yo no sabía que estaba frente a una mujer leprosa. Yo no lo sabía. Nunca me había pasado eso. Y de repente, cuando yo veo a esa mujer y la vuelvo a mirar por segunda vez más fijamente, el Señor me dijo: tiene lepra, pero la voy a sanar. Porque yo sigo teniendo compasión de la gente. Yo creo que todo hombre y mujer de Dios, escuche iglesia, escuche hombre o escuche mujer, joven, niño, anciano, todo el que quiera y anhela servir a Dios, que no le vendan otra historia, que no le hagan creer otra fábula. Pero cuando una persona está ministrando bajo la unción verdadera de Dios, lo que siente es compasión por la gente que necesita un milagro. No siente otra cosa, siente compasión, siente dolor. Y recuerdo que esa mujer, yo le dije: el Señor tiene poder para sanarte ahora mismo. No importa lo que tengas. Y la mujer en voz baja me dijo: estoy leprosa. La habían traído unas personas. Sus manos con lepra, sus brazos con lepra, parte de su rostro con lepra, su cuello con lepra. Por eso que estaba totalmente cubierta. Y lo primero que yo le dije a la mujer: quítate los guantes y se va a ver cómo el Señor te está sanando ya. Y la mujer se comenzó a quitar los guantes, y mientras ella se quitaba los guantes, la lepra iba desapareciendo. Se quitó miró sus brazos, se quitó su pañuelo, y en el momento que ella se estaba quitando el pañuelo, la gente que estaba cerca de ella vio cuando la lepra comenzó a desaparecer. Y la carne de la cara, de los brazos, de las manos quedó completamente limpia. Yo he visto ese milagro aunque pasaron 2000 años.
¿Cómo se hubiera sentido su esposa, sus hijos, cuando él regresó limpia su casa? Hay tantas maravillas que el Señor puede hacer. Y yo creo que tendríamos que seguir predicando en este tiempo más los evangelios que otra cosa. Pero en este caso, ¿se acuerdan ustedes del caso que prediqué el domingo pasado? ¿Se acuerdan de Jairo? ¿Se acuerdan de la noticia que le trajeron a Jairo? Jairo, no molestes ya al maestro, porque ya la niña ya murió. Y Jairo le dijo: no temas, cree solamente. Al leproso le dijo: quiero ser limpio. Pero luego de ese momento extraordinario y de ese gran milagro, el Señor sigue con sus discípulos. Evidentemente una gran multitud a ver milagros, eso llama la atención de todo el mundo. Le sigue y va entrando a una ciudad, a la ciudad de Naín. No era una ciudad muy grande, pero en medio, o mejor dicho, entre la puerta de salir o de entrar algo, también la Biblia nos dice que en ese momento la multitud que venía con Jesús se confrontó con la multitud que salía de la ciudad, que era una multitud que acompañaba a una pobre viuda mujer que hacía unos meses había perdido a su esposo. Y era muy raro que en aquel tiempo una mujer no tuviera varios hijos, pero en este caso esa mujer solamente tenía un hijo, y el hijo que ahora tenía, que era el futuro, porque en la costumbre de Oriente, en una casa donde no hay un hombre, parece que no hay nada, como que no hay esa fortaleza, ese fundamento de provisión. Y la madre vio en el hijo, al fin y al cabo, perdió a su esposo, pero tenía a su hijo. Pero de repente también su hijo enfermó, dice la Biblia, y también murió. Y la mujer estaba sola, quedó sola, con un futuro inseguro, sin tener nadie a su lado. Lo único y lo máximo que podía hacer la multitud era acompañarla en su camino a depositar en el lugar que se debían depositar los muertos, y simplemente acompañarla y llorar. Pero después de ahí se hubiera terminado todo. Y en ese mismo instante que la mujer que había perdido a su único hijo joven salía, Jesús entraba. Yo siempre digo, cuando hablo acerca de esto, una confrontación entre los que siguen la muerte y los que siguen la vida. Y cuando los que siguen la muerte son confrontados por los que siguen la vida, algo tiene que suceder. La muerte tiene gerencia de autoridad y poder mientras no se confronte con la vida, que es el mismo Señor Jesucristo. Y esto es notorio porque Jesús dice que Jesús miró a la mujer, vio a la mujer que estaba llorando. Y usted me dirá: pastores, todo el mundo ahí estaba llorando, la mujer, la mamá y todos los que le acompañaban, la multitud, todos estaban llorando. Pero Jesús discernió cuál era la mujer, que era la madre del muchacho que había muerto. Y como él sabía y él entendía y sabía quién era la mujer sin decirle esa es la madre, él se acercó con la palabra de compasión y le dijo: mujer, no llores. Bueno, Jesús le hubiera dado
Tremendo mensaje de consuelo. Pero Jesús, cuando manifestaba su compasión, sus palabras no se quedaban allí, sino que Él venía y actuaba con un hecho que era una acción para devolver la consolación, porque Él tenía compasión. Y todos conocemos este pasaje, pero algunas veces no nos damos cuenta que Jesús pudo discernir quién era la madre. Quiero decirte en esta mañana, este mediodía, Jesús sabe entender muy bien los que claman a Él con sinceridad, los que claman a Él con fe, los que claman a Él con integridad, y los que sencillamente se acercan a Él como espectadores más. Y el Señor nos dice: deja de ser un espectador y comienza a ser un participante de la gracia divina, en la que Él expresará su compasión a favor de ti, de tu familia y de lo que tú necesitas. Y en ese mismo instante podemos observar que Jesús se acercó, tocó el féretro, los que cargaban se detuvieron, lo bajaron, y algo parecido al hijo a la hija de Jairo. Le dijo: Talita cumi, niña, despiértate. En este caso, el caso del muchacho era como más grave, porque ya estaba camino al cementerio. Pero en esa condición el Señor le dijo: a ti te digo, joven, levántate. Y el joven se levantó, habló y lo entregó a su madre. Yo quisiera haber estado en ese espectáculo divino, si cabe la palabra, en esa escena divina. Me hubiera gustado estar allí. Hubiera podido ver de una forma de repente que cuando Jesús entra y la multitud sale, solamente entendemos que hay dos clases de multitudes: los que lloran la muerte y los que se gozan de la vida. Los que lloran por un muerto y los que danzan por uno que tiene poder para transformar las lágrimas, el llanto, el sufrimiento, la enfermedad en sanidad, en consolación y en liberación. Pero cuando el muchacho se levanta, y le ha entregado Jesús el muchacho a la madre, desapareció la muerte y todo se convirtió en una sola multitud. Ya no había una multitud de muerte y de vida, sino que había una multitud de vida, porque Jesús había llegado, y donde Jesús llega, la muerte no puede seguir reinando. La muerte tiene que desaparecer. La muerte tiene que ser echada. La muerte tiene que ser disipada, transformada, cambiada. Y es maravilloso en esta mañana. No sé cómo tú has venido en esta mañana, en este lugar. Sé que si tú has venido llorando la muerte, vas a estar aquí, aleluya, saltando, gozando de la vida. Porque aunque tú no estás muerto físicamente, también te aplico la verdad innegable, que es una tipología espiritual. Hay una lepra espiritual que tiene que ver y se configura y se compara con el pecado. Pero también la Biblia dice que todo aquel que peca ante Dios está muerto en sus delitos y pecados. También existe una muerte espiritual a consecuencia: pecado, desobediencia, transgresión, infidelidad, hacer nuestras propias cosas de la forma que nosotros queramos, sin importar que Dios es el que está en control de todo. Pero no podemos mirar a Dios porque no hay sensación de presencia de gloria, porque la muerte priva al ser humano de los hechos, de los beneficios y de entender la bondad y la misericordia de Dios. Un muerto no siente nada. Pero solo el poder, la compasión del Señor tiene autoridad para devolver a un muerto en sus delitos y pecados, darle una vida nueva. Y esta palabra que te estoy predicando en esta mañana, este mediodía, quizás es la palabra que tu espíritu, tu alma necesita escuchar. La vas a recibir, la estás escuchando, y como esta palabra tiene una sustancia de vida, entonces va a producir en ti el resucitar de una vida nueva, no con relación al pecado, sino con relación a la vida con Dios.
Este es un momento maravilloso. Yo estaba leyendo en estos días el Evangelio de Lucas y es maravilloso porque hay una conexión entre un capítulo y otro, y es puro milagros y puras sanidades. Y en todo eso relato que el escritor está diagramando las escenas de milagro, de maravilla, habla de resurrección, habla de liberación, habla de limpiar a un leproso, habla de resucitar, y sigue hablando de muchos más milagros. Aún luego también el Señor dice, multiplicó los panes y los peces. Como que Lucas concentra toda la atención, la pone para que la gente no mire a nadie, aleluya, sino mira a Jesús. Es extraordinario, porque hoy en día la gente deja de mirar a Jesús por mirar al hombre. Y cuando el hombre mira a otro hombre, juntos caerán. Pero cuando uno mira a Jesús, no hay manera de caer, porque Él es lo importante. Yo podría seguir hablando de todas las escenas de milagros y sanidades que continúa este hermoso capítulo de Lucas. Cómo el Señor sanó al centurión, al hijo del centurión, antes de resucitar al hijo de la viuda. O como cuando Jesús perdona a la mujer pecadora cuando estaba a punto de ser apedreada y lacerada por una muerte, y Jesús la perdona. Es maravilloso. Yo le diría a usted, iglesia, léase en el mes de febrero, póngase a leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léase. Yo lo desafío a usted que usted se proponga mañana lunes comenzar y que no acabe el mes de febrero sin haber leído los 4 evangelios. ¿Sabe lo que usted va a entender? Que Jesús tiene compasión sin límites. Yo le pregunto, Señor, ¿por qué la gente complica tanto el evangelio cuando es tan simple? ¿Por qué tanta retórica? ¿Por qué, Señor, enseñar tantas cosas cuando la esencia de la vida del hombre y la mujer está en ti y en nada más? Yo quiero que tú ahí donde estás, atrévete a cerrar tus ojos y a decir: Jesús, tienes compasión sin límites. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a atemorizarme? ¿Por qué vivir de una forma negligente, inseguro, débil, frustrado, derrotado, avergonzado, lamentando, cuando tú eres maravilloso, Señor? Quizá usted no se puede llegar de una forma clara, llegar a entender el gozo que habrá sentido ese hombre cuando su familia lo vio limpio, o el caso de una madre cuando su niño, su joven, estaba con vida. Porque no estábamos cerca de ese escenario.
Pero cada vez que el Señor hace algo, es maravilloso. Y yo lo que siento este mes de febrero, voy a hablar solo de Jesucristo. Solo de Él. Porque la gente ha dejado de entender que Él es compasión sin límites. Que cuando tú acabas, Él comienza. Cuando tú terminas, Él lo hace. Cuando tú no sabes cómo resolverlo, como Él tiene compasión, Él te dice: deja que yo lo haga. Lo haces tú, lo estropea, lo hago yo, lo hago perfecto, dice el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que hemos comenzado el desafío de mi casa, altar de oración. No porque eso sustituya, como ya lo hemos explicado, la iglesia, el templo, la casa, la congregación. No, no. Sencillamente porque en la semana decimos: esta casa, en este territorio, en este barrio, en esta urbanización, es un faro de luz en medio de un barrio de tinieblas, para que la luz brille. Lo único que necesitamos para alcanzar a nuestros vecinos es encender el interruptor de la presencia de Dios en nuestras casas. Y cuando la gente vea que nuestras casas está siendo iluminada por una luz, no de una religión, sino de una presencia viva, la misma vida de Cristo, vamos a ver cómo Dios va a comenzar a afectar nuestros vecindarios.